Bueno chicos, les comento que más o menos lo que se viene a corto o mediano plazo en el ramo es tenemos que tomar el segundo taller. Ya la idea es que alcancemos a tomar 4 antes de, o sea, en el semestre, para quedar con los 3 mejores y con esos 3 sacar el promedio. O sea, el cuarto sería como optativo para alguien que quiera mejorar una nota, digámoslo así. Entonces el segundo taller yo lo quiero tomar la próxima semana, para tomarlo antes de la prueba. Así que sería el día jueves 10, ¿ya? El día jueves 10 la modalidad es la misma que el primer taller, o sea, es un ejercicio en el cual te lo resuelvan y me lo envían en un plazo de 24 horas. Y la materia que quiero evaluar es una clase que quedó pendiente, que no entró en la prueba anterior, que es la clase 9, que es la última clase de la primera unidad. Esa clase no la alcanzamos a evaluar, entonces la evaluamos con el taller y de esa manera no entra en la prueba 2. Y la prueba 2 abarcamos de equilibrio en adelante. Así que esa es la idea. De todas maneras, tengo un correo programado por día en la mañana, en el cual se resume, ¿cierto?, lo que le estoy comentando. Y bueno, la prueba 2 no sé si en 2 o 3 semanas más, creo que en 3 semanas más. Y en esa prueba evaluaríamos lo que es equilibrio y seguramente alcancemos a terminar de ver lo que es análisis de estructura. Así que eso sería en cuanto a las evaluaciones. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de empezar con la clase de hoy o comentar algo. Profe, ¿qué sería exactamente lo que entraría en el taller entonces? Que no recuerdo bien que vimos esa clase. La clase 9 vimos el procedimiento para reemplazar un sistema de fuerzas por una fuerza y un par. ¿Sí? O sea, era la clase en la que teníamos varias fuerzas actuando sobre un cuerpo y esa fuerza nosotros la reducíamos a una sola fuerza resultante más un par en un punto específico, y después también aprendimos a cómo trasladar ese par y esa fuerza de un punto a otro. Entonces seguramente el ejercicio va a ser un cuerpo, ¿cierto?, sometido a una cantidad de fuerza y tener que hacer la reducción. Ya, ok, gracias. Sería la clase 9. Solamente esa clase. La clase 9, que es la última clase de la primera unidad. Así que eso. Con respecto a la clase de hoy, vamos a continuar estudiando lo que es análisis de estructuras. Ya tuvimos 2 clases, ¿cierto? La primera introducimos el concepto de análisis de estructuras, ¿cierto?, que es básicamente expandir un poco lo que era el equilibrio de cuerpos rígidos ahora a una estructura que es cierto que es un conjunto de cuerpos que están conectados para cumplir una función de mejor manera. Entonces, aquí cuando hablamos de estructura, lo que queríamos encontrar en realidad, ¿cierto?, era, además de encontrar las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, las reacciones y demás, queríamos encontrar las fuerzas internas que se transmiten entre las partes en los distintos puntos de conexión. Entonces hicimos ahí la separación, ¿cierto? Vimos que había un tipo de estructuras especiales que se llamaban armaduras, ¿no es cierto? Las cuales se caracterizaban porque estaban constituidas únicamente por elementos de dos fuerzas, ya que cumplían la característica de que de antemano se conocía la dirección de la fuerza que esos componentes transmitían. Por lo tanto, eso permite emplear una serie de métodos o metodología para resolverla. Y dentro de esa metodología vimos la primera, que es el método de los nodos, que consistía en hacer los diagramas cuerpo libre de los nodos y ir resolviendo uno a uno hasta completar la armadura o encontrar la fuerza específica de alguna barra específica que quisiéramos conocer. Hoy día, luego hicimos varios ejercicios. Hicimos un ejercicio de la primera clase, la segunda reforzamos con 2 ejercicios un poco más complicados. Así que hoy día vamos a pasar a ver el segundo método para resolución de armaduras. Todavía vamos a estar trabajando en el marco de las armaduras, ¿ya?
Y vamos a ver este segundo método, que es el método de las secciones. Ya, el método de las secciones es básicamente un método que es más eficiente respecto al método de los nodos, si es que nuestro objetivo es determinar la fuerza de un elemento específico de la armadura. ¿Ya? Si queremos determinar de una barra específica. O sea, el método de los nodos funciona bien cuando se quiere desmenuzar la armadura al completo. O sea, se quiere determinar por completo la fuerza que transmite cada barra. Si es que ese no es el caso y yo quiero determinar en una barra específica, hay un método que es más adecuado, que es el método de la sección. Este método consiste básicamente en realizar un plano de corte o pasar un plano de corte en algún segmento de la armadura y separar la armadura en dos. De esta manera se exponen las fuerzas transmitidas por las barras por donde pasó, por donde pasa el plano de corte, y luego se aplican las ecuaciones de equilibrio sobre ese segmento o porción para encontrar estas fuerzas internas. Entendiendo, ¿cierto? O dando por sentado de que si la armadura al completo está en equilibrio, entonces una parte de ella, una sección, también lo va a estar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta armadura que está en pantalla, ¿cierto? En la cual están aplicadas 3 fuerzas, ¿cierto? Está apoyada con un apoyo fijo, un apoyo móvil. Y supongamos que yo quiero, en vez de querer encontrar la fuerza en cada barra, ¿cierto? Yo quiero encontrar la fuerza en una barra específica, que en este caso es la barra BD, o sea, esta barra de acá. Entonces, si nosotros aplicáramos el método de los nodos, nosotros tendríamos que resolver, ¿cierto? Chuta. Se me cayó el audífono. Tendríamos que resolver, ¿cierto? O el nodo B o el nodo D. ¿Vale? Pero sabemos que para llegar a alguno de estos nodos, probablemente tendríamos que resolver previamente o el nodo A o el nodo G o alguno de los otros nodos. O sea, el punto es que habría que realizar un paso previo, que en este caso quizás no es tanto porque es solamente un nodo, pero si la armadura fuera mucho más grande, quizás tendría que resolver más nodos adyacentes para llegar al nodo en cuestión que me interesa y plantear un sistema de ecuaciones que sea posible de resolver. Entonces, el método de las secciones me ofrece una alternativa en la cual yo puedo encontrar directamente la fuerza que me interesa. ¿Ya? Y eso se realiza pasando un plano de corte, por la barra que me interesa. O sea, en este caso el plano de corte sería esta línea punteada, ¿cierto? Que pasa por la barra BD, ¿cierto? Que es la que me interesa. Entonces, paso el plano de corte. Paso el plano de corte y separo la armadura en dos. En lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha del plano de corte en este caso. Y hacemos el diagrama cuerpo libre de alguna de las partes. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Se toma la decisión de trabajar con la parte izquierda. Me quedo con el segmento ABC, ¿cierto? Y hago el diagrama de cuerpo libre de este segmento. Ya. ¿Qué fuerzas van a haber en este segmento? Van a estar las cargas externas que estaban en ese lado. O sea, estoy trabajando, ¿cierto? De aquí a la izquierda, entonces mantengo la carga P1, mantengo la carga P2 y tengo que agregar al diagrama cuerpo libre las fuerzas que transmiten las barras que corté, ¿cierto? Porque en eso consiste un diagrama cuerpo libre, en aislar un cuerpo y exponer las fuerzas de los cuerpos que saqué. Entonces, como acá yo estoy eliminando esta barra del diagrama, tengo que exponer la fuerza que ejerce esa barra
sobre el segmento de armadura con el que estoy trabajando. Entonces tendríamos, por ejemplo, acá esta fuerza BD, que sería la fuerza que ejerce la barra BD sobre el nodo en B. Y así con las otras tres fuerzas. Tendríamos la fuerza B, que sería la fuerza que ejerce la barra B sobre el nodo E. Y por último tendríamos la última fuerza interna, que sería la fuerza C, que es la fuerza que ejerce la barra C en el nodo al cual está conectada, que en este caso es el nodo C. ¿Vale? Esa es la idea del, ¿cómo se llama? Del método de la sección. Entonces, me queda este sistema, ¿cierto? Este sistema con tres fuerzas incógnitas, en el cual yo lo puedo resolver aplicando las ecuaciones de equilibrio, que en este caso sí serían tres. Recordemos que en el método los nodos eran dos porque eran sistemas de fuerzas concurrentes. En este caso, las fuerzas no son concurrentes, así que tengo tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento. ¿Por qué se aplican las ecuaciones de equilibrio? Porque si la armadura está al completo estaba en equilibrio, entonces es una suposición válida el afirmar, ¿cierto?, que una parte de esa armadura también lo va a estar. Entonces, aplicamos las ecuaciones de equilibrio acá y eventualmente yo podría encontrar los valores de estas tres fuerzas que me interesan, y entre esas tres fuerzas, ¿cierto?, está la barra que me interesaba desde un comienzo, que era la barra ABD. Ahora bien, que hay que tener cuidado acá. Tenemos que tener cuidado en escoger el plano de corte adecuado para que me genere un sistema de ecuaciones que esté determinado, o sea, que sea posible de resolver, porque tenemos que considerar que solo tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, nuestro plano de corte debiese cortar, valga la redundancia, un máximo de 3 barras, porque por cada barra va a haber una incógnita, entonces yo no puedo generar un sistema con más de 3 incógnitas. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces tenemos que pasar el plano de corte por un máximo de 3 barras para tener 3 incógnitas para las 3 ecuaciones que nos entrega la estática. Y cabe destacar también, ¿cierto?, de que es posible trabajar con cualquiera de los segmentos que me separa el plano de corte, es decir, yo acá podría haber perfectamente trabajado con el segmento de la derecha, ¿sí? Y en ese caso hubiera tenido la fuerza BD por acá, ¿cierto? Luego hubiera tenido la fuerza BE por acá, y hubiese tenido la fuerza CE por acá, ¿sí? Y me hubiera quedado ese diagrama de cuerpo libre. Así, ¿cierto? Hubiera tenido FBD, por acá FBE y por acá FCE. Y tanto si yo aplico las ecuaciones de equilibrio en el segmento izquierdo como en el segmento derecho, en cualquiera, ¿cierto? Yo debiese llegar a los mismos resultados. O sea, si resuelvo acá, este valor que obtenga aquí debiese ser el mismo valor que obtengo acá. Entonces, ¿por qué se elige el segmento de la izquierda? Seguramente porque en el segmento de la derecha hubiese tenido que calcular de manera previa, digamos, las reacciones. Acá, ¿cierto? Me falta la reacción que está acá. También me faltan las dos reacciones que eventualmente pudiesen existir aquí. Así que estratégicamente acá es más conveniente escoger el lado izquierdo por un tema de saltarse el paso de calcular reacciones. Pero se puede con cualquiera de los dos. Y de hecho en estas etapas de estudio es buena práctica, ¿cierto? Hacer ambos lados y corroborar, ¿cierto?, que se obtiene los mismos resultados. Así que bueno, eso es básicamente la teoría de este método. Como ven, no es nada complejo, es mucho más directo que el método de los nodos.
es mucho más directo, mucho más rápido si es que se quiere encontrar una barra específica. Así que vamos a resolver un problemita. Un ejemplo que es este de acá. Acá, ¿cierto? Por ejemplo, me pide, ¿cierto?, determinar las fuerzas en los elementos FH, que es este de acá, GH y GI. O sea, estos tres. O sea, me está prácticamente diciendo que el plano de corte debiese ser este, ¿cierto? Porque encuentro de esa manera directamente las tres fuerzas que me interesan, las tres barras, y no corto más de tres barras, así que es válido. Fíjense que acá sí que es un poco más evidente que es bastante conveniente este método, porque de esa manera me evito, si quisiera ocupar el método de los nodos, que se puede, ¿sí? Se puede perfectamente, no hay ningún problema. Tendría que partir en este nodo, luego probablemente resolver este, y resolver este para después recién encontrar dos fuerzas que me interesan, y luego tendría que resolver este quizás para encontrar la tercera. Entonces, al final serían por lo menos 4 pasos para resolver las barras de interés. En cambio, con el método de las secciones, en un solo paso inmediatamente encuentro las barras que me interesan. Pero siempre se puede utilizar el método no, ¿vale? Yo en lo general no les voy a pedir en la prueba ni en los talleres que ocupen un método específico, sino que lo dejo a criterio de ustedes, que escojan el método que es más conveniente. Así que eso. Y también hay que tener ojo, se me olvidó mencionar, quizás volvemos un poco a la diapo anterior. Siempre hay que tener ojo, ¿cierto?, con el principio de acción y reacción. Por ejemplo, acá nosotros vamos a resolver este sistema, vamos a resolver este segmento de armadura, pero vamos a encontrar esta fuerza de acá, que es la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo, o sobre el segmento de armadura con el que estoy trabajando. Pero recordemos que nosotros queremos la fuerza a la que está sometida la barra. Es decir, queremos la reacción de esta fuerza. Entonces nosotros tendríamos nuestra barra por acá, ¿cierto? Y la reacción, ¿cierto?, cumpliría con el principio de acción y reacción. Es decir, tendría la misma magnitud, pero el sentido opuesto. El sentido opuesto. Aquí. Y me quedaría así el diagrama cuerpo libre de la barra. Esto se los digo porque muchas veces se tiende a pensar que esta es la fuerza que se ejerce sobre la barra. Entonces ese análisis podría llevar a la confusión y pensar que la barra está en compresión, pero como tenemos que hacer uso del principio de acción y reacción, acá nos daríamos cuenta de que está en tracción. ¿Sí? Y el valor sería acá, por ejemplo, si este nos da 5 kN, acá tendríamos 5 kN y 5 kN. Es un ejemplo numérico para reflejar, ¿cierto?, que la magnitud es la misma, pero hay que tener ojo con el sentido. Y también otro detalle que se me escapaba es que acá nosotros, perdón, ¿cómo decirlo? Aquí corre, ¿cierto?, el mismo principio que hacíamos con el método de los nodos, que nosotros tratábamos de intuir los sentidos, ¿cierto? O sea, tratábamos de ver si esta fuerza iba hacia la derecha o hacia la izquierda, o si esta fuerza iba hacia adentro o hacia afuera. Y luego, si el resultado nos daba positivo, significaba que esta fuerza estaba bien o que el sentido estaba mal. ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo. Con la salvedad de que acá es mucho más complicado visualizar de manera, ¿cierto?, únicamente viendo el diagrama visualizar y poder intuir en qué sentido están las fuerzas. O sea, es complicado saber si esta fuerza en verdad va hacia la derecha o hacia la izquierda sin hacer el cálculo. Entonces, por lo general, en el método de las secciones, mi recomendación es siempre poner las fuerzas hacia afuera, como está acá, las tres hacia afuera, y luego el sentido o el signo de estos valores me rectifica ese sentido.
y hay que hacer la corrección, ¿cierto? Y luego hacer el análisis si las barras están en tracción o compresión. Pero eso. Ya, sin más dilación vamos a pasar a ver el ejemplo para ir visualizando todo este tipo de detalles, ¿cierto? Que estamos mencionando. Si alguien tiene alguna consulta en el camino, ¿cierto? Me va preguntando nomás, no hay ningún tipo de problema. Así que, ya. Entonces, bueno, acá me dice el problema específicamente, las barras que necesito resolver. Así que no hay mayor misterio, ¿cierto? En que el plano de corte debiese pasar, ¿cierto? Por esas barras en cuestión. O sea, debiese pasar por acá. Ese sería mi plano de corte. ¿Cierto? Este sería el plano de corte. Ahora bien, ¿cierto? Tenemos que escoger... Una consulta. Dime, ¿sí? ¿Cómo se define dónde va el plano de corte? Ya, aquí en realidad se define por lo que me está pidiendo el problema. ¿Cierto? El problema me dice que quiero encontrar las fuerzas que transmiten los elementos FH, que es este de acá, luego GH, que es este de acá, y GI, que es este de acá. Entonces, este plano de corte corta, ¿cierto? Valga la redundancia, los tres elementos que me están pidiendo. Entonces me sirve y además cumple con el requisito de cortar un máximo de tres barras, ¿sí? Un máximo de 3 barras. Por ejemplo, no sé, a alguien se le pudiese ocurrir, igual es como una solución súper extravagante, pero hacer este plano de corte, ya, eso no sirve porque acá estoy cortando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras, casi 7 barras. Y bueno, ahí tendría 7 incógnitas en un problema y no me sirve porque solamente tengo 3 ecuaciones de aquí. Entonces, el plano de corte siempre va en función de lo que me están pidiendo, pero teniendo ojo de que se corte un máximo de 3 barras. ¿Vale? Vale, gracias. No hay problema. Luego, lo que tenemos que decidir es si trabajar con el segmento de la izquierda o de la derecha. ¿Ya? Siempre es conveniente la parte más fácil. Y en este caso, ¿cierto? El segmento que está a la derecha es más pequeño y hay menos fuerza actuando en él. Pero de una forma u otra, acá no nos podemos saltar el paso de encontrar las reacciones. Así que lo primero que vamos a hacer antes de hacer el corte, vamos a encontrar la reacción que hay acá y vamos a encontrar la reacción que hay acá. ¿Vale? Este sería A sub I y esta sería L sub I. Y no hay reacción vertical, o sea, horizontal, porque, ¿cierto? Porque no hay fuerzas externas tampoco verticales. Así que bueno, tenemos que plantear la ecuación de equilibrios. Simplemente, por ejemplo, hacemos sumatoria de momento en A igual 0. Esta ecuación es para toda la armadura, por si acaso, para la armadura completa. Así que tendríamos, bueno, igual son hartas fuerzas, así que tendríamos, ¿cierto? Estos 5 kilonewton más este kilonewton serían 6, que están a una distancia de 5 metros. Luego tendríamos estos 5 kilonewton más este kilonewton, o sea, 6 kilonewton, que están a una distancia de 10 metros. Luego este y este, 6 kilonewton por 15 metros. Y luego tenemos este kilonewton más 1 kilonewton por 20 metros, más otro kilonewton por 25 metros. Y finalmente menos
la reacción por 30 metros. Y eso igual a 0. Sí. Bueno, se despeja. Se despeja acá. Esto me debiese dar que esta reacción vale 7,5. 7,5 kilonewton. Y luego aplico la ecuación de fuerza, sumatoria fuerza ni, igual 0, tendría A sub I menos, tenemos 5, 10, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Menos 20 kilonewton más L sub I igual 0. Así que de acá despejamos A sub I y debiese valer 12,5 kilonewton. Esto ya, ¿cierto? Es algo que espero que se domine bien. Así que ese sería el cálculo de reacción. En realidad acá debiese haber calculado solamente L sub I. O sea, esta segunda ecuación de equilibrio quizás no era necesaria porque ya conocía, ¿cierto? O sea, porque sé que voy a trabajar con la parte de la derecha. Entonces acá, ahora sí podemos hacer el corte. Podemos hacer el corte y vamos a trabajar con... Vamos a hacer entonces el diagrama cuerpo libre del segmento HLI. ¿Cierto? H desde aquí hasta acá y hasta acá. Así que lo voy a dibujar. Tendríamos esto por aquí. Ya, ese sería el segmento de armadura con el que me quedo. Tenemos que mantener las fuerzas externas que habían en ese lado. O sea, tendríamos la reacción y tendríamos dos fuerzas de 1 kilonewton. Una fuerza acá y tendríamos otra fuerza aquí. Y luego tenemos que exponer las fuerzas de las barras que cortamos. Como esas barras son elementos de dos fuerzas, ¿cierto? Van a tener la misma dirección que las barras propiamente tal. Entonces tendríamos acá la fuerza de la barra FH, la fuerza de la barra GH y la fuerza de la barra GI. Ese sería el diagrama cuerpo libre. Esto de acá dijimos que valía 7,5. 7,5 kilonewton, esto 1 kilonewton, esto igual 1 kilonewton, y acá tendríamos FH, FGH y FGI. Y necesitamos las medidas, ¿cierto? Sabemos que esto vale 5 metros. 5 metros, esto igual vale 5 metros. Y acá necesitaríamos también, o vamos a necesitar más adelante para los cálculos, esta medida de acá. Y esa medida la podemos determinar con semejanza de triángulo y llegaríamos a que vale 5,33 metros. Sí, porque sabemos que esto vale 8. Sabemos que esto vale 8. Entonces, por proporción, tendríamos, ¿cierto? 8 metros es a 15 metros. Entonces, ¿cuánto X? Esto vale X. ¿Cuánto es a 10? Así que sería, ¿cierto? 2/3 de 8 y eso me da 5,33. Pero bueno, eso es geometría.
geometrías nada más. Así que así me quedaría el diagrama cuerpo libre de la armadura o del segmento de armadura que vamos a utilizar para resolver. Así que, no sé si hay alguna duda con la construcción de este diagrama antes de pasar a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ya, parece no. Entonces, nosotros tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Y acá tenemos que ser inteligentes en cómo las aplicamos. Porque la idea, ¿cierto?, es no complicarnos la vida y hacer los cálculos lo más sencillo posible. Entonces, siempre yo recomiendo utilizar ecuaciones de sumatoria de momento en nodos donde se junten dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si hacemos la ecuación de equilibrio en este nodo H, podemos despejar de manera inmediata la fuerza de la barra GI, porque en esta ecuación no aparecerían ni FH ni GH porque pasan por el nodo. Entonces hacemos sumatoria de momentos en H igual a 0 y tendríamos, bueno, ya dijimos que todas las fuerzas que pasen por H no van a ser momentos, así que no tendríamos ni momento de FH, ni GH, ni de este kilonewton que está en el nodo. Sí tendríamos momento, por ejemplo, de la reacción de 7,5 kilonewton por la distancia al nodo, la distancia perpendicular, que serían 10 metros. Y el sentido de momento sería antihorario, positivo. Luego tendríamos el momento de este kilonewton de acá por la distancia perpendicular, que en este caso es 5. Y luego tendríamos el momento, ¿cierto?, de este sería horario, así que negativo. Y tendríamos finalmente FGI, que es nuestra incógnita, por esta distancia de 5,33. 5,33 metros. Y el sentido de esto igual sería horario, así que va negativo. Y esto es igual a 0. Así que despejo esta ecuación de equilibrio y me daría que FGI tiene un valor de 13,13 kilonewton. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hay que notar es que este resultado me dio positivo, así que eso quiere decir que este sentido está bien puesto. O sea, esta fuerza efectivamente va hacia la izquierda. Por lo tanto, esta barra, la barra GI, va a estar en tracción. Ya va a estar en tracción. Ese análisis lo vamos a hacer un poco más adelante, pero les voy adelantando que debiese estar en tracción. Esa sería la primera ecuación de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio. ¿Vale? No sé si hay alguna duda hasta acá. Ya. Ya. Para resolver ahora la segunda ecuación de equilibrio, aquí hay, como siempre, hay varias alternativas. Si yo, por ejemplo, me fuese por las ecuaciones de fuerza, si yo, por ejemplo, ocupase la sumatoria fuerza-ni, tendría dos incógnitas en esa ecuación, ¿cierto? Porque tanto esta fuerza como esta tienen componentes verticales. Lo mismo con la sumatoria fuerza en X.
Las dos tienen componentes horizontales, así que tampoco podría resolver. Tendría que plantear las dos y resolver el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Es totalmente posible. Pero yo en lo general prefiero evitar los sistemas de ecuaciones. Así que voy a plantear una nueva sumatoria de momentos. ¿Sí? Y vamos a momentar en un punto que está fuera de nuestro segmento de estructura, que es el punto G, que sería este punto donde se juntan o donde se juntaban estas dos barras que ya no forman parte de nuestra estructura. Ya, esto es totalmente válido. Momentar en un punto fuera del cuerpo se puede perfectamente. Se puede perfectamente. Así que quiero copiar esto para hacer un par de modificaciones en el dibujo. A ver si me lo puedo traer para acá. Ya, así que vamos a momentar en G. Vamos a hacer sumatoria de momentos en G. Igual 0. Ya, entonces tendríamos, vamos a partir de nuevo desde la izquierda, o sea, desde la derecha, perdón, de derecha a izquierda, tenemos la reacción de 7,5. ¿Cierto? Acá esta distancia hasta el punto G vale 5 metros. Vale 5 metros, ¿cierto? Eso lo obtenemos del diagrama de la armadura. Serían estos 5 metros de acá. ¿Por qué estamos aumentando en G? Porque, de nuevo, en el punto G tenemos dos fuerzas que son concurrentes. Así que no, en la ecuación no me van a aparecer ni GH ni GI y podemos despejar inmediatamente FH. Así que tenemos 7,5 kilonewton por 15 metros. Este sería en sentido antihorario, nuevamente. Luego tendríamos menos 1 kilonewton por 10 metros. Este kilonewton de acá. Menos 1 kilonewton por 5 metros. Por este kilonewton de acá. Y nos faltaría la fuerza o el momento de la fuerza FH. Yo podría descomponer esta fuerza en el punto H y, ¿cierto?, calcular el momento de cada componente, o también lo que puedo hacer es utilizar el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Extiendo este punto hasta acá, y este punto, que sería el punto F, traslado la fuerza FFH en su línea de acción, la traslado hasta este punto. Ya, eso se puede hacer, ¿cierto? El principio de transmisibilidad que vimos prácticamente en la primera clase de este curso. Y en ese punto la descompongo. La descompongo en su componente vertical y en su componente horizontal. Entonces acá tendríamos FH. Podemos definir, por ejemplo, este ángulo. Ese ángulo alfa, este sería seno de alfa, y este sería FH coseno de alfa, siendo alfa este mismo angulito de acá. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer esta traslación y luego descomponer? Es que si yo descompongo en este punto, ¿cierto? Esta componente vertical pasa por el punto G en el que yo estoy momentando, por lo tanto, en la ecuación de momento solamente me quedaría FFH coseno. FFH coseno de alfa por la distancia que sería 8 metros. Si se fijan, esta distancia de aquí vale 8 metros, que sería la distancia perpendicular desde FFH coseno hasta el punto G.
y esto igual a 0. Y bueno, y el coseno de alfa lo obtengo simplemente del triángulo que formé acá, que sería, ¿cierto?, 8 metros y 15. Obtengo la hipotenusa, ¿cierto?, y despejo el coseno, simplemente. Así que bueno, acá despejamos y FFH me debiese dar menos 13,81 kilonewton. Aquí el resultado me da negativo, lo cual significa, ¿cierto?, que FFH no tiene este sentido, sino que tiene el sentido contrario. Por lo tanto, esta barra, la barra FFH, debería estar en compresión. Pero ese análisis lo vamos a hacer más adelante, ¿vale? Por ahora nos quedamos con esto. Así que eso, no sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto a este último paso. Bueno, parece que no. Doy por entendido que se comprendió. Así que nos quedaría una última ecuación de equilibrio, que aquí nuevamente voy a utilizar una sumatoria de momentos. Ya no voy a recurrir a la sumatoria de fuerza en este caso. Así que voy a traerme de nuevo el diagrama cuerpo libre para acá. Vale, voy a borrar aquí un par de cositas que no me sirven. Y en este caso, como la fuerza que me falta calcular es... A ver, ya calculamos FFH y calculamos FGI. Vamos entonces a momentar. A ver, perdón, ya calculamos, ¿cierto? Me perdí un poco. Calculamos FFH, calculamos esta y calculamos esta de acá. ¿Sí? Entonces vamos a momentar en el punto donde estas dos fuerzas son concurrentes, ¿ya? Que sería este punto de acá, el punto L. ¿Sí? Si se fijan, ambas líneas de acción, tanto de esta fuerza como de GI, ambas líneas de acción pasan por L. Entonces, de esa manera, no van a aparecer en la ecuación de momentos respecto a L y solamente va a aparecer FGH, que es la que me falta por calcular. Ya, ese es como el principio básico, lo mismo que hicimos acá. Momentamos en G porque en G pasaba tanto esta fuerza como esta de acá, FGH y FGI, y eso me permite, ¿cierto?, despejar de manera inmediata FH. Acá lo mismo. Sumatorio de momento en L igual 0 porque GI y FH pasan por L y puedo despejar directamente GH. Entonces, bueno, aquí tampoco va a ser momento la reacción de 7,5 porque también pasa por L, pero sí haría en momento este kilonewton de acá. Tendríamos 1 kilonewton por 5 metros en sentido antihorario. Sentido antihorario más 1 kilonewton por 10 metros en sentido antihorario también, así que positivo. Y luego tendríamos, ¿cierto?, FFH y FGI no hacen momento, nos faltaría el momento de GH. Y de nuevo,
acá podemos descomponerla en H, que es su punto de aplicación, y calcular el momento de cada componente, o podemos hacer uso del principio de transmisibilidad y trasladar esta fuerza de H hasta G. Que es cierto, es un punto que está dentro de su línea de acción, así que esto se puede hacer perfectamente. Y la descomponemos en este punto. Simplemente aquí tendríamos FGH. Vamos a definir este ángulo beta, que es el mismo ángulo que está acá. Y acá tendríamos FGH coseno de beta. Y acá tendríamos FGH seno de beta. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer la descomposición en este punto? De que esta componente, la componente horizontal, su línea de acción pasa por L, así que nos hace momento, y nos quedaría solamente el momento de FGH coseno de beta por la distancia, ¿cierto? Que serían 5 más 5, y acá igual tendríamos 5 metros, así que serían 15. 15 kilonewton igual a 0. Positivo porque también estos momentos en sentido antihorario. Tendríamos que encontrar el ángulo beta, que bueno, es un triángulo, aquí está beta, de 5,33 y acá 5. Así que bueno, se encuentra la hipotenusa de nuevo y se despeja el coseno. Y bueno, acá podemos despejar. FGH me daría un valor de menos 1,371 kilonewtons. ¿Ya? Ese sería el último cálculo. Así que hemos encontrado las tres incógnitas que me plantea el problema. Así que ahora para ir cerrando el problema tendríamos que hacer el análisis final de ver el estado de carga de las barras. Así que bueno, vamos a traernos este diagrama de nuevo. Lo vamos a dejar por acá. Voy a borrar algunas cosas. Y vamos acá a rectificar, ¿cierto? Los valores que nos dieron. Aquí hay dos barras que me dieron negativas, que fueron la barra GH y la barra FH. O sea, estas dos barras de acá, estas dos fuerzas me dieron negativas. Así que en realidad estas dos fuerzas tienen sentido contrario al que yo puse en el diagrama cuerpo libre. Esta iría hacia el nodo y esta igual iría hacia el nodo, ¿vale? Y bueno, los valores los encontramos, ¿cierto? Esta me dio 13,81. Esta dio 13,81 kilonewton. GH dio 1,37. Y GI dio 13,13. 13,13 kilómetros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas fuerzas que nosotros calculamos son las fuerzas que ejercen
la barra sobre el nodo o sobre el segmento de armadura que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si esta fuerza es la barra FH, ¿cierto? Tendríamos que aplicar el principio de acción y reacción, y sobre la barra se aplicaría una fuerza en sentido opuesto a la que calculamos. O sea, tendríamos esa fuerza por acá y esta fuerza por acá. Y esta barra estaría en compresión. Estaría en compresión. En compresión con una carga de 13,81 kilonewtons a cada lado. Luego tendríamos la barra GH, que es esta barra diagonal. Tendríamos la reacción de esta fuerza, que debiese ir en sentido opuesto, así que esta barra también estaría en compresión. En compresión a 1,37 kilonewtons. 1,37 kilonewtons. Esta sería la barra, ¿cierto? GH. Este el nodo G, este el nodo H, y esta barra estaría en compresión también. Compresión. Y finalmente, la barra que nos va quedando es la barra GI. Tendríamos sobre esta barra la reacción de esta fuerza en sentido opuesto. Si la fuerza sobre el nodo va hacia la izquierda, esta viene hacia la derecha. Así. Y hacia el otro lado tendríamos una reacción en sentido opuesto también. Así que esta barra estaría en tracción a 13,13 kilonewtons. Y esta es la barra, ¿cierto? G. Entonces, este análisis es como el paso final, ¿cierto? Rectifico los signos, dependiendo si me dieron negativo o positivo, y luego analizo si las barras están en tracción o compresión utilizando el principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Así que eso, chicos, este sería el problema. Este sería el problema. 3 pasos, hacemos el corte, diagrama cuerpo libre, las 3 ecuaciones de equilibrio. Ahí existen varias alternativas. Yo en este caso escogí 3 ecuaciones de momento para no tener que resolver un sistema de ecuaciones, y luego se hace el análisis final. Así que les dejo como tarea hacer este mismo cálculo, pero con el lado izquierdo, ¿sí? Con el lado izquierdo de la armadura, hacen el diagrama de cuerpo libre, resuelven y debiesen encontrar exactamente estos mismos valores. 13,13, 3,81 y 1,3. ¿Vale? O sea, en el fondo, al trabajar con el otro lado, ustedes estarían encontrando estas fuerzas. Las fuerzas de la izquierda. Nosotros encontramos la de la derecha. ¿Vale? Pero los valores son los mismos. Así que eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta o comentario. En la diapo igual está resuelto el problema por si acaso. Un poco más ordenado quizá. Así que lo pueden revisar. Pero es exactamente los mismos pasos. Ahí está el diagrama cuerpo libre, la primera ecuación. La segunda, utilizando el principio de transmisibilidad y todo. Y la última, de acá. Así que eso, chicos. No sé si alguien... Profe, dime. en el lado izquierdo de la imagen, o sea, donde tenemos la tarea que dijo usted, faltaría una reacción en X. ¿Ese se calcula como AX o como la fuerza entre las barras? Ya, claro, claro. O sea, aquí nosotros tenemos una reacción horizontal, ¿cierto? Creo que a esa te refieres.
Sí, sí, hay que calcular, por ejemplo, a X y aparte la fuerza entre el AC o solo a X. Tendrías que calcular a X. A X, sí, correcto. Solamente a X. Porque a X es una fuerza externa al segmento de armadura con el que tú vas a trabajar. Pero fíjate que yo no la calculé porque en este caso, como todas las fuerzas que hay sobre esta barra son todas verticales, ¿sí? Son todas verticales, Va a dar 0. entonces va a dar 0. Claro, Ya, va a dar perfecto. 0. Ya, muchas gracias, profe. De nada, no hay problema. ¿Alguien más desea preguntar algo? Bueno, chicos, Todo claro, profe. ya, perfecto. Si está todo claro, la clase de hoy quedaría hasta acá. Este sería el método de las secciones. El día miércoles vamos a hacer ejercicios de esto también, ¿ya? Y la próxima semana seguimos con la materia. Así que el día miércoles sería una clase de ejercicios de este tipo también. Los invito a que se conecten para reforzar esto. Así que bueno, dicho eso, me despido. Que tengan una buena semana y también, ¿cierto? Una buena segunda mitad de semestre. Así que nos vemos el día miércoles. Gracias, Profe, que profe. esté Igual bien. para usted. Chau, chau. Profe, gracias. Que esté bien. Igual, chao, chao. Yo creo que esté muy bien.